Buenas tardes, señor consejero, autoridades, señoras, señores, miembros de esta casa. Damos comienzo hoy a un ciclo de conferencias, creo que son dos, ¿verdad, Roberto? Dos conferencias. Este ciclo que se llama Asturias ante la reforma más difícil de la financiación autonómica. Lo coordina el miembro correspondiente del CRIDEA, don Roberto Fernández Llera, y bueno, es un tema yo creo que de interés de todos nosotros, incluso de los que no sabemos una palabra de economía. Malamente organizamos la familiar, con lo cual la otra, pues en fin. Y hoy un gran especialista en esta materia, catedrático de Hacienda de nuestra universidad, el profesor Carlos Monasterio, nos hablará sobre cuestiones clásicas y nuevos temas de la financiación autonómica. Y al final, en un espacio de tiempo más corto, intervendrá también el síndico mayor del Principado, Roberto Fernández Llera. Sin más, tiene la palabra Carlos Monasterio. Bien, buenas tardes a todos. Yo quería empezar agradeciendo y muy sinceramente a RIDEA la oportunidad de estar aquí, y también y muy especialmente a todos ustedes, porque en un día como hoy seguramente el sistema de financiación autonómica puesto a celebrar San Valentín no es de las parejas más fáciles. En ese sentido, como yo he convivido con el Interfesto durante un largo tiempo, aprovecho para decir que para mí casi el comienzo del proceso autonómico coincide con el año en que yo contraje matrimonio, con lo cual un matrimonio feliz en mi vida personal ha sido acompañado por una vida un poco más tormentosa con el sistema de financiación autonómica. Cuando leo ahora y se dice la negociación más difícil, bueno, pues es como si veo enamorado a uno de mis hijos y me dice, mi amor es como ninguno. Digo, hombre, me alegra que estés entusiasmado o entusiasmada, pero le había puesto antes de su título decir, no descubramos el adanismo. Yo recomiendo siempre a mis alumnos, digo, bueno, cuando tengas que hacer un trabajo profesional y te enfrentes a un gran problema, no dejes de mirar, sobre todo si es un ejercicio aplicado de política económica o de política pública, qué han hecho otros en otro momento. Porque ningún gran tema lo hemos descubierto nosotros. Otros países federales, en otros momentos, ha habido problemas de financiación de regiones, estados, lenders. Yo creo que conviene ver siempre cuáles son las lecciones que nos da la teoría y la experiencia comparada. Yo procuraré usar hoy de hilo conductor dos cosas. En primer lugar, la teoría del federalismo fiscal. Hay abundante investigación económica que nos dice qué problemas debemos de afrontar en términos de financiación cuando un país tiene un sector público descentralizado. Pero hay otro ingrediente muy importante que es la economía política de las decisiones públicas. Quienes toman las decisiones reales son representantes de partidos o de coaliciones que elaboran sus programas electorales, como las empresas intentan vender productos y maximizan no los euros recaudados, sino los votos recibidos. Yo les contaré hoy cuál es mi idea de los temas que tenemos encima de la mesa, porque hay alguno de ellos que creo que supone un peligro, y un peligro cierto e importante para nuestro sistema de financiación autonómica. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, si miramos cómo hemos llegado aquí, al sistema de financiación autonómica que tenemos ahora, bueno, pues todo esto en España arranca de la decisión que se tomó en la Constitución del 78 de descentralizar el país y crear el llamado Estado de las Autonomías. ¿Qué nos diría la teoría del federalismo fiscal que tenemos que mirar? ¿Y cuáles son los ingredientes de un sistema de financiación? Pues fundamentalmente tres cosas, porque este es un punto en el cual los juristas y los constitucionalistas y la teoría del federalismo fiscal coinciden. Si ustedes miran nuestra Constitución, ahí dice, los principios de autonomía, solidaridad y coordinación son la base de nuestro Estado autonómico. El trasunto de esto, en términos de la teoría del federalismo fiscal, es el siguiente. Si usted crea regiones con gran capacidad de decisión y que manejan un importante presupuesto público, para que sean autónomas realmente, decidan cuánto es el nivel de servicios públicos locales que van a ofrecer, tienen que tener autonomía de ingreso y una parte importante de descentralización impositiva. Eso es
digamos, en términos de teoría del federalismo, lo que enlaza con la autonomía, pero a continuación todos los países federales reconocen lo siguiente: si el país es único y hay unos mínimos lazos de solidaridad, piensen ustedes, si hablamos de España, la renta per cápita de Madrid, la región más rica, es el doble que la de Extremadura. Prestar la asistencia sanitaria básicamente es igual per cápita, depende de la edad, de otras variables, pero no hay tantas diferencias. Pero claro, el mismo impuesto de renta no produce la misma recaudación en Madrid que Extremadura. Lo que nuestra Constitución llama solidaridad, la teoría del federalismo lo traduce como sistemas de transferencias. Lleve usted dinero de un sitio a otro, porque la autonomía no excluye una igualdad básica, y sobre todo ante los servicios públicos esenciales como sanidad y educación, todos queremos que haya un mínimo garantizado. Se puede mejorar, pero nunca bajar de ahí. Los sistemas de transferencias pueden ser condicionados, incondicionados, cofinanciando o no, pero las dos patas esenciales son autonomía, cesión impositiva, algún mecanismo de reparto de impuestos, solidaridad, un mecanismo de sistema de transferencias. La coordinación con la hacienda estatal, o entre niveles de hacienda, debería hacerse en muchos sentidos. Desde la propia política de inversiones, si hay una gran infraestructura pública de comunicaciones, los ramales que llevan a las localidades, otra serie de obras conectadas, sería bueno que se planificaran conjuntamente, y sobre todo en el caso de la coordinación del déficit y del endeudamiento. Hay que señalar que cuando se tomó la decisión de descentralizar estábamos en una España muy distinta, una España que nos ha quedado 46 años atrás. Entonces España tenía un sector público que, aunque nos asombre, era el 20% del PIB, menos de la mitad del actual, no pertenecíamos a la Unión Europea, el sistema de impuestos de producto con una simulacro de impuesto de renta añadida no tenía nada que ver con lo que hoy vemos. Por lo tanto, las decisiones entonces se tomaron con más grados de libertad. Y yo creo que un asunto del que se habla poco cuando comentamos el tema de la financiación autonómica es las restricciones bajo las cuales elegimos. La adhesión a la Unión Europea, el tener un sector público más desarrollado, todo esto cambia el marco de elección. Por ejemplo, los impuestos que podemos descentralizar, en el caso de la imposición indirecta, IVA, impuestos especiales, son fundamentalmente impuestos armonizados a nivel europeo. Es verdad, si ustedes son especialistas en fiscalidad, me podrán decir, y con razón, bueno, tenemos un impuesto especial sobre la electricidad y otro sobre las primas de seguros y no sé qué. Es decir, miren, eso es el alpiste del canario, estamos hablando aquí de otra cosa. Esos impuestos están bien, pero no son el núcleo de la imposición indirecta. Si miramos la experiencia comparada, mire, pues el gran país federal, Estados Unidos, tiene un impuesto monofásico sobre minoristas y los usan los estados. No podemos tomar aquí el caso estadounidense porque nosotros, como socios de la Unión Europea, tenemos un esquema de imposición indirecta que permite coparticipar impuestos, pero difícilmente ceder capacidad normativa. Y además, y especialmente desde la reforma del artículo 135 de la Constitución, no solo somos miembros de la Unión Europea, somos miembros del área euro. Y este fenómeno tan extraño que tenemos en la Unión Europea, del cual somos poco conscientes, porque siempre se dice, uno de los elementos esenciales de la soberanía del país es la moneda. Nuestra moneda es el euro, pero nosotros no somos los dueños del euro, no emitimos euros, no regimos la política económica, monetaria, tenemos que ser conscientes de eso. Por lo tanto, hoy el sistema de financiación autonómica tiene unos ingredientes en términos de coordinación con la Hacienda Central que son distintos, con el problema añadido que quien responde ante las autoridades de la Unión Europea es el Gobierno Central, pero el Gobierno Central maneja la mitad de los presupuestos agregados del sector público y sin la cooperación y la coordinación con las haciendas autonómicas no puede llevar adelante esa labor. Por lo tanto, la tarea a la que nos enfrentamos es una tarea compleja.
Insisto en que, sin entrar en detalle, dice, si realmente tenemos una propuesta del sistema de financiación, tenemos que responder qué impuestos vamos a ceder, si son con capacidad normativa, si es solo participación en la recaudación, condiciones de gestión. Ya no entro en cuestiones de segunda derivada como puntos de conexión para repartir los contribuyentes, cuestiones de ese tipo, pero tenemos que decir qué impuestos se ceden, qué red de transferencias garantiza la solidaridad y cuáles son los mecanismos de coordinación del déficit y del endeudamiento. Este último asunto, sobre todo quienes sean juristas y digan, bueno, en realidad la normativa está en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, son compromisos de la Unión Europea, eso está un poco fuera del sistema de financiación, es decir, puede ser normativamente, pero influye mucho en lo que se hace dentro, porque mirando a futuro, si las restricciones de la Unión Europea en materia de déficit y endeudamiento son más fuertes, las comunidades seguramente tendrán que adoptar medidas impositivas y de gasto para cumplirlas. Si alguien dice que tiene una propuesta de sistema de financiación, debería respondernos a estas tres cuestiones. Si nos responde a una o dos, podemos pensar, si somos elegantes, si fuera estrictamente académico, diría, tiene una propuesta. Cuando uno mira algunas, diría, ha tenido una ocurrencia. Y si hablara un círculo de amigos, a veces diría, eso es una chorrada, eso no ayuda a resolver el sistema de financiación. Lo que pasa es que tenemos una discusión pública en la que las chorradas cada vez tienen más cartas de naturaleza. Pero hacer una propuesta sobre el sistema de financiación es definir, estos son los impuestos cedidos, este es el sistema de transferencias y esta es la envolvente de déficit. Bueno, ¿qué ha pasado si miramos atrás? En mi caso, ha dado la casualidad que yo nací a la vida profesional un poquito antes de todo este proceso. Entonces, para mí no es historia, es experiencia viva, personal. Cuando ahora es muy difícil reformar el sistema de financiación, es difícil. Imagínense ustedes, hago una abstracción, si le decimos al director de la agencia o al ministro de Hacienda de la época, cuando no hay un sistema de impuestos personales o no había IVA, vamos a hacerlo a la brava, el salto en el vacío, y fuimos capaces de hacerlo. Por lo tanto, yo creo que hay muchas tareas que son técnicamente difíciles, son complejas, pero somos perfectamente capaces de hacerlos en España. Otra cosa es tener una idea clara, que la propuesta sea coherente y haya un mínimo ánimo de afrontarla. Es verdad que visto desde ahora, dice, la última renegociación del sistema de financiación fue del año 2009. Claro, el sistema de financiación autonómica, para mucha gente ahora, es como el monstruo del lago Ness. Dice, bueno, es que mucha gente, según la edad que tenga, no lo vio salir nunca. Pero antes emergía más. Ustedes tienen aquí, hubo reformas del sistema de financiación en el año 86, en el año 92, en el 96, en el 2002 y la última, la del 2009. Verán ustedes que cada 5 o 6 años se renegociaba el sistema, por supuesto, con tensiones, con criterios distintos, pero se llegaba a una solución y se ponía en práctica. ¿Por qué hubo acuerdo estable en esa época? Pues les diré que a mi juicio hay 3 ingredientes fundamentales. El primero de ellos es que normalmente hubo un consenso básico entre los 2 grandes partidos. Es decir, para las grandes transferencias, sanidad, educación, para acordar el coste efectivo de las transferencias, para las reformas de los estatutos, para los cambios en la cesión impositiva, esto se hizo y ayudó a engrasar el acuerdo con un acuerdo básico entre los grandes partidos nacionales, que se alternaban en el gobierno y que gobernaban o tenían los gobiernos de la mayoría de comunidades. En segundo lugar, normalmente la reforma se hizo en momentos de crecimiento económico. Es más fácil si se inyecta un plus de financiación, lo cual hacía normalmente la Hacienda Central, conseguir el acuerdo cuando hay un aumento de financiación mayor o menor en la mayoría de las comunidades. Y por último, hay algo que ha funcionado, que es que algunas comunidades autónomas, que eran una referencia, se tenían en cuenta a la hora de elaborar la propuesta que se ponía encima de la mesa.
como el País Vasco y Navarra estaban fuera por el sistema de concierto. Normalmente todas las reformas incluían o el visto bueno de Cataluña o se habían gestado en Cataluña. No es un secreto, si ustedes miran la prensa de la época, la reforma del 2009 se hizo siendo el señor Solbes ministro de Hacienda y Toni Castells, un colega de la cátedra de Hacienda de la Universidad de Barcelona, era el conseller entonces de la Generalitat de Cataluña. Eso fue lo que estuvo detrás de todas las reformas, incluida la última. Si miramos al futuro, que creo que es lo importante, ¿cómo encaramos la reforma del sistema de financiación autonómica? Hago una parte. Doy por supuesto, con este entusiasmo de los académicos, que creemos que lo nuestro es importante, hay que atenderlo, y hay que atenderlo ya. Tengo dudas que en el terreno político alguien esté pensando en serio en hacer una reforma del sistema de financiación autonómica, pero si quisiéramos hacerlo, yo creo que no nos lamentemos. Los problemas que tenemos son los problemas normales, ¿no? Hay una situación gravísima de crisis en nuestro país. No, la culpa no es del karma, no es que esté tan difícil, tenemos voluntad y queremos hacerlo. Pues bueno, si nos vamos a ver lo que ha pasado, dice, pudimos hacerlo en términos de aumento de financiación, estos últimos años han sido buenos, hubiera sido una buena época. Es decir, el proceso inflacionario ha hecho, sobre todo, IVA y renta, que hayan tenido una buena recaudación. Ahí no estuvo el problema. A mi juicio, el problema viene en términos de economía política. Es difícil que haya grandes acuerdos. Los últimos años el grado de acuerdo entre los dos grandes partidos ha sido bajo y, sobre todo, a mi juicio, el tema más preocupante es que la propuesta que circula hoy por ahí implícitamente, detrás de la cual está Cataluña, a mi juicio, no es una reforma para mejorar el sistema de financiación, es una reforma para salirse de él. Y a partir de aquí quiero decirles que, como dirían los argentinos, voy a hablarles a calzón quitado. Entonces, si son ustedes muy partidarios de la corrección política, no quieren oír cosas que se salgan de lo que dice la prensa, igual mejor salgan a celebrar San Valentín. Les voy a decir lo que pienso y sobre todo por qué lo pienso así. Lo que me gustaría es poder discutirlo, porque yo creo que últimamente en España cada vez hay más eslóganes y no hay debate, porque debate es tener ideas que se confronten, veamos los datos y a dónde podemos ir. Yo les cuento mi manera de ver el asunto. ¿Qué está mal? ¿Qué nos dicen las cifras que está mal? Estas cifras que ustedes tienen aquí, prometo, este es el único cuadro, sé que los economistas tenemos fama de marear a la gente con números y gráficos interminables, hay una promesa. Esto es la liquidación del año 2021. Miren ustedes sobre todo la columna del medio, la que dice índice. Tienen la financiación por habitante ajustado. Hay una cosa que quiero contar para los que no viven dentro de este mundo particular del sistema de financiación. El reparto de los fondos se hace por habitante, pero no per cápita, sin más. La población se matiza en 7 grupos de edad para el gasto sanitario, se matiza también para la competencia de educación. Por lo tanto, ustedes verán que cuando miramos Asturias aparece con casi 1.080.000 habitantes. No somos 1.080.000 asturianos, pero en términos de habitante ajustado, eso es lo que da el sistema. ¿Qué diferencias hay en financiación? Bueno, aquí tengo solo los datos del 2021, que es la última liquidación publicada. Pues ustedes verán que es muy llamativo que por arriba Cantabria, Baleares y La Rioja tienen más del 110% y por abajo Murcia y la Comunidad Valenciana tienen 92 y 90%. ¿Por qué esto es así? Sería una cuestión muy larga de explicar. Como dicen, créanme y podría probarlo, dice, en todas las renegociaciones hubo una cláusula que se llamaba del statu quo, es decir, nadie salía con menos financiación de la que entraba. Claro, como nadie salía con menos financiación de la que entraba, para que todos ganaran, la Hacienda Central que tenía que hacer un esfuerzo financiero muy grande. Eso facilitaba, claro, en términos políticos el acuerdo. Ningún consejero tenía que volver y decir, oiga, que antes teníamos 100 y ahora tenemos 97. Todos pasaban de 100 a 100 algo. Claro, el correlato de eso, cuando uno lo mira, esto empezó
Toni Zabalza, que era secretario de Estado de Hacienda, que hizo un ejercicio de programación lineal, la primera discusión, estamos hablando del año 86, que dijo, bueno, una manera es establezcamos modulaciones. Entonces empezaron a establecer reglas para que el aumento de financiación fuera escaso. Esto tuvo un problema que viene de muy lejos, pero que conviene traer aquí, y es que cuando la administración central cedió la educación o la sanidad a todos, en una primera aproximación diríamos, nos cedió lo mismo, pero no fue así, porque si en esta región había muchos hospitales muy bien dotados y muy bien ubicados, nos daban el coste efectivo de los hospitales que había. Pero si en esta región hubiéramos tenido pocos hospitales con muchas carencias y mal ubicados, nuestra sanidad era lo que había, no lo que debería haber. Y por lo tanto esa visión ingenua y falsa de que un Estado centralista es como el buen padre de familia, el Código Civil, que trata a todos los hijos igual. Eso no es así. Y cuando se produjeron las transferencias autonómicas, lo que se puso de manifiesto fue que el Estado había sitios donde tenía un buen despliegue de servicios públicos y otros lo tenía más deficiente. En gran medida estas diferencias vienen de entonces. Lo que es preocupante es que si cogemos este mismo cuadro, no el del 2021, y vamos atrás hasta el 81, lo que veríamos es que hay comunidades de las que están aquí, la Comunidad Valenciana y Murcia, que siempre han estado mal, y Cantabria y La Rioja, que siempre han estado bien, porque hubo un mínimo que se añadió por órganos de autogobierno y otras historias en la negociación del 86, y que una comunidad pequeña como Cantabria y La Rioja las benefició. Claro, tendríamos que haber corregido esto, pero por la cláusula del statu quo y otros asuntos no se corrigió. Por lo tanto, puestos a ir hacia el futuro, yo creo que la cuestión fundamental es, ¿queremos un federalismo simétrico o asimétrico? En términos de lo esencial. Si el federalismo es simétrico, que es básicamente el de las comunidades autónomas de régimen común, los gobiernos subcentrales tienen los mismos tributos cedidos y la misma capacidad normativa. Es decir, un gobierno autonómico que quiera copiar la política de otro, siempre la copia. Coge las leyes fiscales de ese otro y dice, si ha hecho esto con patrimonio, yo hago lo mismo, si ha hecho esto en renta, yo hago lo mismo y hago la misma política que aquella comunidad. Si el federalismo es asimétrico, entonces los gobiernos subcentrales tienen distintos impuestos y distintas competencias normativas. Hablo de asimetría de iure, no de facto. Es decir, todos sabemos que Madrid o Cataluña, por la población, por el peso político, a la hora de la discusión no van a tener el mismo eco que La Rioja, o que Ceuta y Melilla, o que una comunidad más pequeña. De facto, también en Estados Unidos, pues Iowa pinta poco y California pinta mucho más. Pero esa es una asimetría de facto. Cuando un país se hace federal, las unidades de prestación de servicios no buscan minimizar los costes de prestación, son las que hay pues por motivos históricos, políticos, de muchas clases. Pero el problema con el federalismo asimétrico es que la política fiscal de otro gobierno no se puede replicar. Y aquí, también hablando para mayores, ¿verdad? Pues el problema en nuestro país es que el volver a poner en marcha el sistema foral y hacerlo no en la forma en que nació. Bueno, esto, con permiso de Ramón, me exigiría 2 o 3 conferencias más que yo creo que no ha lugar. Pero en fin, el sistema foral tiene cosas muy raras, de las que poca gente sabe, incluso en territorio foral. La primera de ellas es que se basa en un cuento a mi juicio bastante regular contado. Verán ustedes que mucha gente dice, es que estos señores, la Constitución dice que tenían unos derechos históricos, vamos a respetarlos. Los derechos históricos. Es decir, cuando surge el sistema foral, hasta 1845, todos éramos forales. Lo que no había, nosotros estamos acostumbrados a pensar, el sistema fiscal es una construcción racional y general que trata igual a todos los ciudadanos de un país. Si los trata distinto es por razón del nivel de renta.
pero antes de 1845, antes de la reforma fiscal de Mont Santillán, cada reino tenía sus pesas, sus medidas y su sistema fiscal. Luego todos éramos forales. O sea, no podemos ir atrás a decir, parece que había gente. No, eso es un cuento patatero. En términos históricos no merece ningún respeto. Si ustedes van al libro este clásico de Luis Alfonso de Carvalho, Antigüedades, cosas memorables de Asturias, dice, si yo no recuerdo mal, Asturias fue fundada por Túbal, que creo que era nieto de Noé. Dice, coño, somos de los más antiguos. Cuando hubo el diluvio murieron todos. Luego, si Túbal era nieto de Noé, nosotros somos de los primeros. Hombre, yo creo, a mí me daría risa si tuviera, supongo que al consejero, más que a mí, ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera y decir, oiga, hubo un sabio que en 1600 sabía de dónde veníamos, esto nos da derecho a un sistema foral. Vamos a ver, hablemos en términos serios. Pero es que además el sistema foral, cuando nació, vayan ustedes al decreto de creación, dice, fue porque con motivo de las guerras carlistas, como allí estaba lo más reaccionario del país y el gobierno liberal fue el que se impuso, dijo, eso era, el concierto era para que entrara en el sistema fiscal nacional y hasta que la hacienda allí tuviera sus medios, había una solución de compromiso. Después pasaron muchas cosas y aquello que siempre fue un privilegio, siempre lo fue. Siendo yo estudiante en la Universidad del País Vasco, les cuento como anécdota, antes de la señora Thatcher, mucho antes, hubo una mujer de hierro. Pueden mirar ahora que está buena. Se llamaba doña Pilar Careaga de Lequerica y era alcaldesa de Bilbao y residente fiscal en Álava. Y lo era cuando no había apenas impuestos. Y el sistema foral, que fue un privilegio cuando el Estado era el 10% del PIB, ahora que es el 40 o el 40 y pico, es un privilegio más difícil de soportar. Por lo tanto, y para mirar al futuro, ¿qué pasa a futuro? Pues a mi juicio, que el papel de Cataluña, que es una comunidad que en términos de economía política ha tenido mucho éxito, en los distintos modelos de financiación, que si uno lee la prensa le perjudicaron, Cataluña no es que los votara a favor siempre. Miren ustedes y verán que hubo un tiempo que hubo otra comunidad que era referencia, que era Extremadura. En tiempos del señor Rodríguez Ibarra, la gente miraba, los que quieren más autonomía y menos redistribución están en Cataluña y los que quieren lo contrario están en Extremadura, y Extremadura votó no a dos sistemas de financiación cuando empezó la cesión del IRPF. Cataluña no es que votara a favor, es que estuvo detrás de los sistemas de financiación para impugnarlos a continuación y sobre todo, y yo creo que esto es un tema del que hablará después el síndico mayor, es decir, algo que es aumentar la deuda mucho, no es que se lo diga yo, un organismo tampoco sospechoso, supongo, como la IREF, dice Cataluña, si volvemos al cuadro de atrás, está en la media, siempre ha estado en la media, nunca ha estado mal financiada. Lo que siempre ha tenido es un nivel de gasto muy por encima de la media. Por lo tanto, hablando llanamente, como deberíamos hablar, sí, Cataluña hace mucho que ha enarbolado pabellón pirata. Y además, desde la reforma de la Constitución del año 2011, cuando, claro, como hay nuevas reglas y una restricción del déficit importante, para un ajuste gradual creemos mecanismos extraordinarios de financiación. El diablo, ya lo dice la Iglesia Católica, que suele acertar casi siempre, están los detalles. Entonces, el Fondo de Liquidez Autonómica, si ustedes lo leen, en la antigua y la versión actual, dice algo que pasmaría a cualquier, no digo un economista de federalismo fiscal, que dice, hay un artículo que dice, ¿qué financia el FLA? Desviaciones de déficit. Es decir, coño, este es su incentivo para que la gente cumpla. Cataluña no solo ha incumplido y lo ha hecho endeudándose con el FLA, que es su único prestamista prácticamente, lo cual estaba haciendo crecer un problema político, aparte del endeudamiento y demás, que merecía la pena pensar con él. Y cuando miramos al futuro del sistema de financiación, ¿qué tenemos encima de la mesa? Bueno, según la prensa, en enero, según leí hace meses, iba a haber una propuesta catalana que consiste en la cesión del 100% de los impuestos.
Hay un librito por ahí, que no es que sea un bestseller, pero que se publicó el año 1999, Artur Mas era conseller de Hacienda, se llama Un tracte fiscal just per als ciutadans de Cataluña, que dice algo parecido, no lleva la cesión al 100%, pero cerca. A mi juicio, eso que está ahí encima y que parece, podemos pensar, si no somos especialistas en el tema, decir, bueno, los catalanes sienten más el amor por su tierra, quieren asumir la autonomía, quieren asumirla hasta el final y quieren más autonomía fiscal. A mi juicio, eso es una propuesta que tiene un gran peligro porque supone acabar o cortar de raíz, si no el árbol de la financiación del régimen común, la mayoría de él. ¿Qué problemas tiene la cesión al 100% de los impuestos? Yo les diría, mira, en términos de economía política, esto es como, hoy estoy muy argentino, los argentinos tienen un pájaro de la pampa, que una capacidad que tiene para reproducirse es, en un sitio pega los gritos y en otro pone los huevos, y por eso los depredadores van a donde pega los gritos y él protege los huevos. Pues la cesión al 100% no es, a mi juicio, un intento de asumir más autonomía fiscal. Por ejemplo, a mí me pasma que una región con tanta autonomía fiscal haya sido la impulsora política de crear un impuesto como el de solidaridad de grandes fortunas. Yo les digo, desconfíen ustedes de todos los impuestos, de todas las personas que les pongan un título rimbombante a algo que no se sabe qué es. Porque, dice, hombre, si usted lo llama de solidaridad y de grandes fortunas, ¿cómo le voy a decir que no? Decir, no, su impuesto está hecho para que los que quitaron el impuesto de patrimonio lo vuelvan a poner. Digo, coño, usted baje o no baje su impuesto de patrimonio, pero deje a los demás que hagan lo suyo si usted es tan autonomista. Porque aquí también, haciendo una digresión, yo creo que un problema fundamental que tenemos en España es que hay personas que no entienden el ABC de la descentralización. Por ejemplo, mucha gente se indigna. Yo una vez, incluso que comparecí en el Senado, no me lo invento yo, había un señor que era senador y decía que si en España había una diferencia fiscal entre ciudadanos y distintas regiones, que no se podía admitir de ninguna manera. Bueno, siempre fui un poco imprudente y yo me limité a decirle, ¿usted conoce el sistema foral? Sí, mire, si un país se descentraliza y es autonómico como el nuestro, nadie puede escandalizarse porque las comunidades hagan cosas distintas. Si está en el diccionario, ¿por qué ha hecho usted autónomas a las comunidades? Que hagan cosas distintas va de suyo. Si usted no entiende eso, no podemos continuar discutiendo. Otra cosa es poner reglas operativas hasta dónde llega esa autonomía, porque en ningún país la autonomía es irrestricta y se entiende en cualquier campo. Pero querer descentralización, sí. Otra cosa es hasta dónde y bajo qué condiciones. Imaginemos qué pasaría si llevamos la cesión tributaria al 100%. Bueno, si esto es bueno, supongo que si quienes lo proponen lo hacen sinceramente, se podría hacer no solo en Cataluña, todas las regiones. Tendríamos un país que sería único en el mundo, porque si se generaliza la cesión impositiva, o dicho en otros términos, porque es así, si todos tuviéramos el sistema fiscal del País Vasco o Navarra ahora, la autonomía fiscal sería al 100% en las regiones. Oiga, pero la Hacienda Central, no vivimos en un país común, no hay un gobierno nacional que lleva a cabo ciertas funciones. ¿Ese gobierno con qué las hace? Dice, bueno, pues como la ONU, con las cuotas que pagan los asociados, porque no tiene impuestos. Es decir, mire, es que sería imposible que el gobierno central cumpliera las funciones que tiene constitucionalmente reconocidas, quedando privado de impuestos. Y esto no existe en ningún país del mundo, ¿eh? Miren ustedes donde quieran. Bueno, miren a Suiza, miren a Estados Unidos, miren a Canadá. En ningún país hay algo parecido al sistema foral. Y esta propuesta lo que pretende, en teoría, es, bueno, que todos seamos forales, no. Que los ciudadanos catalanes sean forales. Claro, estos problemas, no solo la Hacienda Central perdería instrumentos, perdería capacidad financiera, porque este juego lo que trata
si ustedes lo unen con el tema de las balanzas fiscales, hay gente en Cataluña que, bueno, es una larga discusión y más técnica, pero que yo creo que sin faltar a la verdad y a la evidencia empírica, imagínense ustedes que cada uno de nosotros, o pensando en personas representativas, hagamos su balanza fiscal, puesto a hacer un poco de extremo. Es decir, pues me imagino que el señor Amancio Ortega o Ana Patricia Botín dirán, oye, es que yo pago no sé cuántos millones de euros y lo que recibo de servicios públicos, sanidad, es poquito, tengo un déficit fiscal enorme. Y en cambio otra persona que está parada o desempleada dirá, bueno, yo recibo todos los servicios públicos, no pago impuestos y además recibo transferencias. Donde hay muchos ricos se pagan muchos impuestos. Piensen ustedes que aproximadamente, en términos per cápita, consumimos los mismos servicios públicos. Ya sé que hay que matizarlo por la edad. Los niños consumen sanidad en los primeros años, consumen educación, la gente de mediana edad consume poca sanidad, poca educación, y las personas muy mayores consumen mucha sanidad, pensiones y demás. Donde hay muchos ricos se paga más de lo que se recibe, y donde hay muchos pobres, al contrario. Eso es lo que nos dicen las balanzas fiscales. ¿Debería dejarnos preocupados o tranquilos? A mi juicio, tranquilos. Los flujos interterritoriales y sobre todo interpersonales en España van a donde deberían ir, y lo que no debemos confundirnos, porque es mentira, es, no, a Cataluña paga, como decir, Asturias recibe. ¿Quién es Asturias? Si yo cojo, dice, vale, Cataluña paga mucho, digo, que pague menos. Si yo lo que hago es quitar impuestos a las personas más ricas de Cataluña, en términos distributivos, me sale un pan como unas tortas. Las únicas que pagan impuestos, consumen, toman decisiones de inversión son las personas. La agrupación territorial viene porque, como políticamente tenemos gobiernos de base territorial, también lo metemos así. Pero el problema de la redistribución y la solidaridad es estrictamente personal. Por lo tanto, lo que se quiere con eso es cortar los flujos redistributivos, no tanto la autonomía fiscal. Y por último, digamos, no es mi negociado, pero me parece cada vez más importante. Había una frase clásica, bueno, ya hay pocas cosas clásicas, ¿verdad? Pero cuando era estudiante siempre se decía, un sistema fiscal vale lo que vale la administración tributaria encargada de aplicarlo. Si usted copia el Código Fiscal de Estados Unidos y lo aplica en Mauritania, dice, no, mire, es que la realidad económica y la administración tributaria es distinta. Habría que desmantelar la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que aunque todos nos moleste más o menos como contribuyentes, si uno mira los estándares internacionales y los datos, nuestra agencia tributaria es buena tirando a muy buena. Nos puede molestar que si estamos muy controlados, que no sé qué. Deshacer eso se puede paliar, y yo conozco bien el gremio, sacando, no, podríamos arreglarlo con coordinación. Digo, coño, venga usted aquí, vamos a discutirlo despacio. Si cortamos la fuente de datos única, los procedimientos de gestión tributaria, la coordinación cuesta mucho dinero y lleva retrasos si funciona, pero muchas veces no funciona, hay fallos, hay interferencias políticas. Es decir, si tenemos una agencia que funciona bien, ¿por qué vamos a meternos en una aventura arriesgada para que funcione mal? Por todos esos motivos, yo creo que convendría hablar, o quienes proponen esto, no poniendo una etiqueta, cesión al 100%, no, dígame usted lo que está detrás. Cesión al 100% es llevar al sistema foral una comunidad que supone el 20% del PIB, y eso cambia radicalmente el papel de la Hacienda Central, su capacidad redistributiva y la igualdad entre los españoles. Porque yo creo, bueno, hoy que estamos en San Valentín, yo estoy así muy apegado a esto, diré, bueno, imagínense un matrimonio, un país, es una suma de contratos, que decimos los economistas. Dice, mire, pues yo cedo unas cosas, hago otras, dice. Cataluña, o sus autoridades políticas, parece que dicen, yo redistribuyo mucho con ustedes, soy demasiado solidario, quiero ser menos solidario y esto lo decido yo. Digo, ya, usted quiere ser menos solidario, pero que haya un mercado nacional abierto, haya libre circulación de mercancías, de capitales, que estemos en un lugar común, algo que se suele decir poco,
y usted está en la Unión Europea por conducto de España. No hay ciudadanos europeos, hay ciudadanos de la Unión Europea porque son miembros de un país de la Unión Europea. Y esa es una baza que yo creo que el gobierno central, o España, o como quieran llamarles, debería hablar sin pudor. Es decir, ¿por qué cuando el proceso de secesión hubo una gran fuga de empresas de Cataluña? Porque los grandes bancos y las aseguradoras y las grandes empresas, las empresas que son grandes no son grandes en Cataluña ni en España, son grandes a nivel mundial. Y las empresas europeas quieren que el regulador europeo sea la Autoridad de Valores Europeo, sea el Banco Central Europeo, que es prestador de liquidez, les tenga bajo su paraguas. Entonces, es decir, lo que me parece que es mal negocio es impugnar lo que no nos gusta y quedarnos con lo demás. Eso deberíamos tenerlo en cuenta. Por lo tanto, y para acabar, yo creo que esa propuesta deberíamos pedir que nos la explicara muy bien y a mi juicio rechazarla porque, como diríamos por los antecedentes, ya me la conozco. ¿Qué podríamos hacer? En vez de discutir, a mi juicio, hablar de cosas que no tienen sentido o que llevan en la mala dirección, quiero acabar mirando al futuro con un poco de optimismo. Yo creo que hay cosas que hay que reformar del sistema de financiación y que es posible hacerlo. Como muestra de algunas de ellas, hay comunidades, Murcia y la Comunidad Valenciana, que han estado mal y yo creo que necesitan realmente que se reconozca esa situación y por lo tanto crear un fondo de nivelación entre comunidades y unir esto con la segunda medida de reforma, que las comunidades forales pudiéramos discutir el cupo y contribuyeran a esa solidaridad. Me temo que las aguas políticas van en otra dirección, pero es decir, mire, una cosa es que no queramos o no podamos abordar los problemas redistributivos, porque a los gobiernos forales no podemos pedírselo. Una cosa es que no podamos hacerlo. Es decir, yo creo que a los académicos nos toca decir, aquella parece mejor dirección. Un político puede decir, sí, no es el momento de ir por allí. Me parece perfecto, ese es otro negociado. Pero el sistema foral es una fuente de fricción continua porque a cualquier comunidad rica le ofrece una manera de quedarse con el resultado de la progresividad y tener ventajas respecto a las demás. También propondría algo que puede parecerles muy técnico o muy extraño, pero les contaré por qué. Poder crear un tipo autonómico del IVA, por decirlo en los términos más sencillos. Si ahora tenemos un IVA del 21, imaginen que tenemos 11 estatal y 10 autonómico. Las comunidades autónomas ahora participan en la recaudación, pero no manejan el tipo del IVA. Una primera cuestión que alguien debería respondernos, si alguien respondiera de algo en términos políticos, es, oiga, ¿por qué el sistema de ajuste por IVA con el País Vasco, increíble por muchos motivos, tenemos otro distinto del reparto de IVA entre las comunidades de régimen común? Si repartimos el IVA, porque no usamos los mismos criterios y los mismos valores. Las comunidades forales no tienen autonomía normativa, tienen autonomía de gestión. Es decir, bueno, si una comunidad autónoma tuviera que hacer un ajuste importante del gasto en términos impositivos, bueno, dejo aparte el impuesto de sucesiones por muchos motivos, casi ya por desesperación por mi parte, tendría que hacerlo con el impuesto de renta. Eso es un impuesto con unos excesos de gravamen seguramente elevados, que recae sobre todo a asalariados. Hagámoslo a través del IVA, o creamos la puerta. Porque, no sé si ustedes saben, que las comunidades forales discuten su sistema de financiación con la Hacienda Central aparte, sin que nadie sepa nada y diga nada. Pero están en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una cosa es que estén de oyentes porque no quieren ser otra cosa. Pero decir, mire, hay un órgano donde se podría decidir sobre el tipo autonómico del IVA. Y ahí además las comunidades de régimen común y las forales podrían estar juntas. Si hay un grave shock económico, podrían decidir aumentar un punto el tipo autonómico del IVA, además. Al menos yo creo que se podía considerar. Y después propondría, y con esto acabo,
reforzar las medidas de estabilidad presupuestaria, o dicho en términos de lenguaje económico, crear incentivos positivos. Hay comunidades, y yo creo que en Asturias no podemos estar orgullosos. Asturias ha sido leal con el sistema de financiación autonómica, ha cumplido en general los objetivos de déficit, tiene una hacienda saneada y ha participado de eso que se dice la lealtad institucional y se practica tan poco. A mi juicio, las comunidades que recurren al Fondo de Liquidez Autonómico repetidamente incumplen los límites de déficit y les damos financiación. Es verdad, si ustedes se saben más del cuento, y no quiero extenderme mucho, sí, es verdad, pero tienen que hacer un plan de reequilibrio financiero. En fin, como diríamos de pequeños, mira cómo tiemblo. Dice, hago un plan de reequilibrio financiero, lo incumplo, y después vuelvo a hacer otro, y hago otro más, y ya sé cómo se hace, hombre. Hay ingresos, pues bueno, todos los que tienen experiencia en la letra pequeña en materia presupuestaria, yo puedes hacerles los planes de reequilibrio financiero que quieran y para quien quieran. Yo propondría algo más sencillo. Los que pidan planes de reequilibrio financiero, que cojan todos los impuestos cedidos y los lleven a la presión fiscal estándar el primer año que los piden. Y el segundo o tercer año que suban un 10% la tarifa autonómica del impuesto de renta. Porque recurrir al FLA no cuesta nada. Decirle, mire, que salten esto. Hay países como Estados Unidos donde parte de la deuda es garantizada, es lo que nosotros entendemos por deuda pública, pero hay deuda no garantizada y los gobiernos quiebran. ¿Qué cosas más raras? Dice, también a la gente que tenía el antiguo impuesto de tráfico de empresas el IVA, pero le parecía algo muy raro e imposible. Es decir, yo creo que estos y otros asuntos serían cuestiones de las que merecería la pena discutir, y que el tema de la cesión de impuestos al 100% que propone Cataluña me parece que va por una vía más que peligrosa, una vía que desmontaría el Estado y la Hacienda estatal tal como la conocemos. Bueno, pues por mi parte nada más y muchas gracias. Pues nada, yo creo que vamos a organizar, y a lo que puedo coordinar yo, otro ciclo de estas materias, porque vamos, esta conferencia me acaba de fascinar. Y además lo entendí casi todo. O sea que, y sobre todo me gusta mucho lo de el cuento de las comunidades de los foralismos. Efectivamente no voy a decir nada porque ya está todo dicho por ti, lo dijiste clarísimamente, es un cuento chino y aquí el mismo foralismo que en el País Vasco. Pero bueno, tiene ahora la palabra aquí un poco más brevemente, creo que será, ¿no? Sí, sí. Nuestro síndico mayor, Roberto Fernández Villera. Y... No, nada, abreviamos, lo hago así directamente. Eran unas cifras, pero yo creo que por abreviar nos lo vamos a ahorrar. Prefiero lanzar así un par de mensajes que creo que es más interesante. Bueno, lo primero, quiero saludar y agradecer la presencia del consejero de Hacienda, de los diputados también de la Junta General y de la exconsejera de Hacienda, que es un lujo tener aquí a quienes han llevado o llevan las finanzas de esta comunidad autónoma, porque de verdad enriquece mucho con vuestra presencia también este ciclo que, como se titula la reforma más difícil de la financiación autonómica, yo creo que sí es la más difícil, y Carlos ha dado buenas claves. En otros tiempos también era difícil, pero desde luego ahora la economía política está muy complicada. Es decir, las tres claves, los tres ingredientes que daba Carlos para los sucesivos acuerdos, que eran el consenso o el acuerdo entre PSOE y PP, está complicado. El liderazgo de Cataluña está complicado porque van por otros derroteros. Y nos queda el factor crecimiento económico, que ese sí lo tenemos. Estamos en un tiempo de crecimiento económico muy fuerte, de recaudación récord, y podríamos aprovechar ese factor positivo, ¿no? Claro, hay otro que Carlos no ha mencionado, yo creo que por pura modestia, pero yo sí lo voy a mencionar. Y es que, no en todas, pero en casi todas las reformas del sistema, había también un informe de personas expertas. Y no lo ha dicho porque Carlos es muy modesto, y en uno de los primeros que se hicieron en el año 95, el que se conoció como el Libro Blanco de la Financiación Autonómica, Carlos era uno de los 4 autores. Ese libro blanco que hicieron, como digo, 4 autores, uno de ellos era Carlos Monasterio, sirvió de base para el sistema que empezó a operar en el año 97, en el quinquenio 97-2001, que inspiró también en buena medida el del año 2002,
y todavía mantiene ahí, digamos, las grandes esencias el vigente sistema, ¿no? Por tanto, aquel trabajo era muy importante. Y en el año 2017, salto 20 años, también se convocó una comisión de personas expertas en financiación autonómica a petición de la Conferencia de Presidentes. Esta era una gran novedad. La Conferencia de Presidentes, como saben ustedes, reúne a todos los presidentes autonómicos y por encargo de este órgano, que no existía en los años 90 y que empezó a funcionar en tiempos del gobierno del presidente Zapatero, pues como digo, en 2017 ese encargo se realizó a 21 personas, una parte designadas por el Ministerio de Hacienda y otra parte, una por cada comunidad autónoma. En esa comisión también estaba Carlos Monasterio, aunque luego la dejó por otros motivos, pero que tiene mucho que ver con lo que nos acaba de contar. Yo tuve el honor de sustituirle en esa comisión de expertos y algunas de las cosas que voy a contar aquí ahora pues están en ese informe que se aprobó por parte de los expertos. Y les diré una cosa, éramos 21 personas, o 22 o 23 si sumamos a los que se fueron, y el informe salió. A pesar de todo salió, con un montón de votos particulares y un montón de matices, pero el informe está ahí y yo creo que sigue siendo válido en sus grandes términos. Lo quiero poner en valor. Nos pusimos de acuerdo 21 personas o más, de muy diferentes sensibilidades políticas, académicas, y por tanto quiero poner en valor ese informe de expertos que podría servir de base para una reforma del sistema. Una reforma que, como la economía política está complicada, por las razones que ya hemos dicho, pues bien podría articularse en fases. Y aquí nos ha dado también Carlos varias pistas. No tenemos por qué reformar el sistema en bloque de una vez, porque parece una quimera, parece casi prácticamente imposible, al menos en el corto plazo, salvo que ocurra no sé qué circunstancia que a mí se me escapa, ¿no? Entonces a lo mejor podemos ir por fases, podemos ir arreglando alguna de las piezas que están fallando. Y alguna de las piezas que están fallando es la financiación per cápita, la financiación por habitante ajustado. Ahí es verdad que tenemos unas diferencias muy importantes que con determinados ajustes, incluso temporales, podríamos ir solventando. Se han hecho algunas propuestas de fondos transitorios, que a mí no me gustan especialmente, pero claro, dar dinero extra a quien está por debajo de la media produce dos efectos. Uno, muy claro, es que la media se corre, por tanto, van a seguir por debajo de la media, seguramente menos, pero van a seguir por debajo. Entonces esto es un cuento que no tiene fin, aritméticamente, ¿no? Y dos, es muy fácil que los que no reciben ese fondo extraordinario, aunque sea temporal, pues también levanten la mano para pedir, como creo que ya ha hecho nuestro consejero en los últimos días. Claro, es muy difícil acudir a un sistema de estos transitorios, ¿no? Pero bueno, yo no venía a hablar de esto, pero que sí quería decir al menos estos dos mensajes. Mi presentación era sobre todo en términos de la estabilidad presupuestaria, ¿no? Es decir, cuando hablamos del sistema, en puridad, del sistema de financiación autonómica, hablamos de todo lo que Carlos nos acaba de contar. De un sistema tributario descentralizado y de un sistema de transferencias de solidaridad o de nivelación. Esto es el sistema en puridad, el núcleo duro, ¿verdad? Pero luego hay otras cosas que son financiación autonómica que no están dentro del sistema, pero que también tenemos que hablar de ello, y mucho. Y una fundamental es el marco de endeudamiento. También en ese informe de 2017 hablamos y mucho de esas cuestiones. No podría ser de otra manera cuando además nos vinculan las reglas europeas en este sentido. Y nuestro marco no es el marco constitucional, claro que lo es, pero es que además tenemos el marco europeo. El marco de reglas fiscales, muy estricto, que hasta la llegada de la pandemia estuvo en plenitud operando, pero que con la pandemia esas reglas fiscales se suspendieron y ahora, en diciembre de 2023, es decir, antes de ayer, se ha alcanzado un acuerdo político en el ámbito de la Unión Europea, bajo la presidencia española, a mi juicio un acuerdo muy importante, muy difícil, y se logró entre 27 Estados miembros para reformar esas reglas fiscales. ¿Por dónde van a ir las nuevas reglas fiscales? Todavía hay que concretar mucho, pero la idea es de, básicamente, en tres objetivos, ¿no? En primer lugar, flexibilizar unos objetivos que hasta entonces eran muy rígidos. Esto que ya es casi la cábala de la financiación, ¿no? Que es, no se puede tener más de un 60% de deuda respecto al Producto Interior Bruto y no se puede tener un déficit superior al 3% respecto al Producto Interior Bruto. Bueno, en este momento, yo traía aquí algunos datos, pero por no aburrirles, España, Reino de España, todos los niveles de gobierno, si sumamos la deuda y dividimos entre el PIB, tenemos una deuda que supera el 100%, el 110%. El 110%. Claro, si yo me quedo aquí, diríamos, esto es una barbaridad.
Ni con toda la producción del país en un año podríamos pagar esa deuda. Pero es que nadie nos lo va a exigir tampoco, que dediquemos todo nuestro PIB a pagar esa deuda. La deuda se refinancia, la deuda se renegocian los plazos, la deuda se pueden también jugar con los tipos de interés, teniendo en cuenta que nuestro prestamista en buena medida ahora es el Banco Central Europeo. Tanto por ahí podemos hacer cosas. Pero es que además ahora se va a relajar, creo, esta es la intención, al menos lo que yo entiendo, esos límites. Y ese 60% que aparecía como algo fijo e invariable, parece que se va a adaptar a las circunstancias de cada país, de cada Estado miembro. ¿Cómo? Bueno, pues lógicamente cada país, cada Estado miembro tendrá que asumir un compromiso a 5 o a 7 años, que ese sí parece ser que será irrevocable. Esto implica que incluso aunque haya unas elecciones generales en el país y cambie el gobierno, ese compromiso sigue en vigor, pero ¿a cambio de qué? A cambio de tener esa flexibilidad para acometer un programa de reformas durante un periodo suficientemente largo. Lo que se va a exigir, en definitiva, no es tener un umbral mágico, una deuda del 60%, sino tener un umbral sostenible de deuda. Sostenible. ¿Qué es sostenible? Ahí es donde tenemos que ir a las circunstancias de cada país. Tenemos que ver su crecimiento económico, tenemos que ver su prima de riesgo, esto que se habló tanto en la crisis de deuda de 2012, y tenemos que ver, en definitiva, sus fundamentales económicos, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades económicas. Y tenemos que ver también su sistema de descentralización, es decir, cómo se va a repartir ese objetivo de deuda y ese objetivo de déficit entre los 3 niveles de gobierno. Y eso sí, para España es una cuestión crucial, pero repito, el objetivo es del Reino de España ante la Unión Europea. Por tanto, el cómo lo repartamos hacia adentro, entre los 3 niveles de gobierno, vuelve a ser una cuestión nacional. Y esa cuestión nacional, lógicamente, la tenemos que resolver nosotros. No nos la va a resolver la Unión Europea, ni el ECOFIN, ni nadie que esté en las instituciones supranacionales, ¿no? En estos momentos tenemos una ley teóricamente vigente, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que nos dice que de ese 60% de deuda, el 44% como máximo tendría que ser la deuda de la Administración Central, ahora mismo es el 100%, es decir, más del doble, que la deuda de las comunidades autónomas tendría que ser como máximo el 13%, y ahora es el 22%, casi el doble, y que la deuda de las entidades locales tendría que ser el 3%, y estas sí están cumpliendo, están en el 1 y pico por ciento, prácticamente no tienen deuda en términos agregados las corporaciones locales. Por lo tanto, ¿tenemos un problema de deuda? Sí, pero relativo. Yo quiero relativizar, porque es cierto que para ese objetivo, hoy por hoy quimérico del 60%, que no lo cumpliríamos ni en 3 o 4 décadas, lo cierto es que la media de la eurozona está en el 100%. Estamos un poquito por encima, estamos en el 109%, pero es que la media es el 100%, que es muy superior al 60%. Entonces, ¿estamos bien, mal, regular? Estamos cerca de la media, que cada uno lo interprete como quiera, ¿no? ¿Qué hemos dicho en esa comisión de expertos en 2017? Vamos a ir al grano. Pues en el apartado de estabilidad presupuestaria, que además modestamente lo conozco bien porque hice de ponente de esa parte del informe, pues lo que hemos dicho es que internamente esos objetivos hay que repartirlos de una manera racional. Lo que ahora mismo dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria no es que sea muy racional. Ese 44 más 13 más 3 igual a 60 se estableció porque en el momento en que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o casualidad, eran los porcentajes que estaban en vigor, los porcentajes en aquel momento de deuda entre los 3 niveles de gobierno. Claro, lo que decimos en ese informe, y yo suscribo plenamente 6 o 7 años después, es que tenemos que ir a una serie de variables objetivas que traten de hacer ese reparto vertical entre los niveles de gobierno de una forma un poco más racional. ¿Qué variables? Bueno, pues hay que ver cómo se reparte el gasto público, hay que ver cuáles son los ingresos de cada nivel de gobierno, ingresos tributarios básicamente, y a partir de ahí diseñar unas reglas de reparto que sean, como digo, racionales. Y en una segunda instancia, que es quizás lo que más nos interesa hoy, es dentro del tramo autonómico de deuda, el que sea, de toda la tarta, esta parte es para las comunidades autónomas, ahora de esta parte cuánto le damos o cuánto le permitimos endeudarse a cada una. Bueno, pues ahí sí que tenemos que hablar ya de financiación autonómica, ahí sí que tenemos que hablar de variables de reparto
que entren probablemente, si no dentro del sistema en puridad, sí dentro del debate sobre la financiación autonómica. ¿Qué dijimos en ese informe? Pues que en todo caso, sea cuales sean esas variables de reparto, si quieren podemos entrar luego en cuáles podrían ser, lo que no sería muy recomendable es que la deuda contraída actualmente se condone, se perdone. Yo tengo encima de la mesa un librito maravilloso de Balzac, escrito hace 200 años, y nuestro bibliotecario y director del RIDEA dará fe, que se titula Y lector de Balzac. El arte de pagar las deudas sin gastar un céntimo. Claro, lo que dijimos en esa comisión de expertos en 2017 es que las deudas que han contraído las comunidades autónomas, y no entrábamos en cuáles eran los motivos, porque los motivos podría ser un exceso de gasto, podría ser una infrafinanciación del sistema, pero podría también ser, que es lo que últimamente se está argumentando más, un impacto de la crisis diferente entre territorios y que haya provocado de manera sobrevenida un recurso a la deuda más en algunos territorios, se supone que en los más afectados por la crisis, que en otros. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, la mayoría de esa comisión, subrayo, la mayoría, entre los que me incluyo, decíamos que en todo caso las deudas contraídas hay que pagarlas. ¿Qué podríamos hacer para facilitar la digestión? Tenemos una fartura de deuda. ¿Qué podemos hacer para facilitar la digestión? Plazos más cómodos, tipos de intereses negociados políticamente sin que lleguen a cero, pero que sean razonables, y en definitiva plazos de devolución, si no infinitos, tan largos que permitan esa digestión fácil de la deuda de las comunidades autónomas. Debo decirles que el Principado de Asturias es una de las menos endeudadas. Y esto creo que lo sabemos, y esto es mérito de los sucesivos gobiernos que han gestionado las finanzas autonómicas. Asturias tiene en estos momentos una deuda respecto a su PIB del 15%, dato no definitivo de 2023, pero por ahí estará al cierre. Les decía antes que la media era el 22%, estamos claramente por debajo, en todo caso por encima del 13% que marca la ley. Pero es que tenemos a comunidades como Cataluña, la siempre nombrada Cataluña, que está en el 31%, y tenemos a la Comunidad Valenciana, que está en el 41%. Claro, estos son niveles de deuda ya absolutamente insostenibles. ¿Qué han provocado? Pues han provocado que estas comunidades autónomas no se puedan financiar en los mercados. No puedan ir a un banco a pedirle un préstamo, porque no se lo van a conceder. Porque su rating, su indicador de solvencia es tan bajo que nadie les va a prestar más allá de lo que ya tienen. Nadie, sí, el Estado, a través del antiguo FLA, ahora del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, a través de los préstamos que articula el Instituto de Crédito Oficial. Este es el mecanismo al que han tenido que recurrir, les guste o no, estas comunidades autónomas, básicamente Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, curiosamente también Cantabria, que es una de las mejor financiadas por el sistema. Cantabria tiene prácticamente el 90% de su deuda articulada a través de deuda con el Estado, del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Asturias solo tiene, de toda su deuda, unos 4.000 millones de euros, algo más de 700 a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Es decir, le debe al Estado, por decirlo llanamente, esos 700 y pico millones, que son el 17% del total. ¿Es poco? Sí, comparado con la media. Claro, les he dicho lo que decía la mayoría de la comisión de expertos, pero no lo que decía la minoría. La minoría de esa comisión de expertos, no de representantes políticos, decía que no es suficiente con reestructurar la deuda, que no es suficiente con llevar los plazos muy lejos en el tiempo, ni siquiera con renegociar los tipos de interés, que habría que hacer una quita, que habría que borrar del balance, del pasivo de los balances, una parte no menor del endeudamiento que tienen esas comunidades autónomas más endeudadas con el Estado. Repito, entre los expertos esa fue una posición minoritaria, pero desde luego una posición argumentada en varios votos particulares, y ahí está a su disposición si ustedes lo quieren leer. Bueno, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Pues en noviembre de 2023
las circunstancias cambian políticamente. Hay un nuevo gobierno en España, con nuevos pactos políticos, entre los cuales aparece uno que firman el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, que habla explícitamente de quitas de deuda. El acuerdo literalmente dice que con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a los mercados de deuda, se procederá a tramitar una modificación legal, y ahora viene lo bueno, de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común, que permita, voy a resumir, que el Estado les condone una parte de la deuda que esa comunidad autónoma, Cataluña, tiene con el Estado. Claro, visto desde Cataluña, fantástico. Visto desde Asturias y del resto, de oiga, no, un momento, yo también quiero. Y aquí es donde mi posición se matiza. Yo reconozco que tengo un conflicto moral conmigo mismo. Es decir, cuando decimos que no queríamos perdonar la deuda es porque aparece un problema de riesgo moral. Si perdonamos deuda a quien se ha endeudado mucho, pues el que se ha endeudado poco, como es el caso de Asturias, puede tener un problema de incentivos. Es decir, oiga, a partir de ahora, pues ya llegará el perdón. Yo tiro para adelante que libro. Aquello del TPL que decían algunos, ¿no? Y en cambio el que se ha endeudado mucho, pues ya se lo perdonan y aquí no ha pasado nada. Claro, digo que tengo ese conflicto moral conmigo mismo porque realmente las circunstancias han cambiado. Yo creo que ahora, aunque el informe sigue vigente y suscribo absolutamente lo que dice ese informe de 2017, todo indica que va a haber quitas de deuda. Entonces, ¿cuál sería mi opinión ahora? Ya que se van a hacer, háganse bien. Y háganse bien significa, a mi juicio, dos cosas. Una, que sean equitativas. Adoptemos un criterio transparente y equitativo entre comunidades autónomas. Desde luego, no solo para Cataluña, eso sería inaceptable, pero tampoco solo para las que excedan un determinado umbral de deuda, que las acabo de nombrar. También digo yo que las que han tenido un buen comportamiento tendrán derecho a ver aliviada su carga de deuda y sobre todo su carga de intereses, que en definitiva es lo que impacta año tras año en el presupuesto, la carga de intereses. No es tan preocupante a mi juicio el volumen de deuda como el impacto que eso tiene en el capítulo del presupuesto de los intereses. Eso sí que es preocupante. Y en el pacto que firmaron para Cataluña, Esquerra Republicana, Partido Socialista, habla de perdonar 15.000 millones de euros, pero sobre todo concreta luego en un ahorro en torno a 1.300 millones de euros anuales en intereses. Y ahí está, a mi juicio, el quid de la cuestión. Por tanto, desde el punto de vista de Asturias, estamos en el RIDEA, yo creo que, yo diría, una vez más, no estoy a favor de las quitas, pero si se van a hacer, háganse bien, de manera equitativa. Y en segundo lugar, si se van a hacer, y se van a hacer de manera equitativa, diríamos también que sean suficientes. ¿Suficientes para qué? Para que las comunidades autónomas realmente puedan volver al mercado. Porque si no, el problema lo vamos a seguir teniendo dentro de 2, 3 o 5 años. Y tendremos que hacer una segunda quita y una tercera. Y entonces esto ya es, iba a decir, el acabose, ¿no? un término popular para que ustedes me entiendan. Deberíamos hacer, si se hacen esas quitas de manera equitativa, con algún criterio transparente, objetivo y sobre todo que sean suficientes para que las comunidades autónomas que tienen una deuda muy elevada puedan volver al mercado y el mercado las discipline. Por tanto, y aun reconociendo que esto no va a ser nada fácil, es decir, mi idea sería esa, ¿no? En la pantalla yo, que ahora ya no voy a poner, tenía hechas algunas cifras, pues por ejemplo, trasladando esos 15.000 millones de Cataluña con una simple regla aritmética al conjunto, pues tendríamos que hacer unos 40.000 millones de quita de deuda. 40.000 millones de quita de deuda para todas las comunidades autónomas. Claro, de ahí hay tres que si lo único que perdonamos es la deuda que la comunidad autónoma tiene con el Estado, hay tres comunidades autónomas que no les podríamos perdonar nada, que son las dos forales, que nunca han utilizado ese mecanismo, y la Comunidad de Madrid. Yo estoy seguro de que no aceptarían un sistema donde 14 comunidades autónomas se les perdone deuda y a ellas no. No quiere decir que no tengan deuda, la tienen. No la tienen con el Estado. Por eso, el acuerdo político, Esquerra-PSOE, lo que dice es que se podría acudir a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado.
Fíjense, es decir, en la literalidad diríamos, es decir, que el Estado va a perdonar una deuda que la Comunidad de Madrid tiene con el Banco Santander. Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Esto es imposible. Pero lo que sí se puede hacer es que el Estado dé una transferencia ad hoc a la Comunidad de Madrid, ya la vestiríamos de alguna manera, para compensar, entre comillas, el agravio de no tener deuda con el Estado a través del FLA. Claro, es un mecanismo complejo, pero de nuevo estamos con la economía política. De nuevo estamos con la economía política. Los pactos engrasan con dinero, lo ha dicho Carlos, y esto es una evidencia, ¿no? Claro, por tanto, no serviría con esos 40.000 millones. No serviría porque no sería equitativo y no serviría porque no sería suficiente. Haciendo ese borrado de 40.000 millones de la deuda de las comunidades autónomas, estaríamos todavía con una deuda respecto al PIB del 20%, que está muy lejos del 13% que marca la vigente todavía Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el caso de Asturias, incluso sería un poco superior al 13%, el 14% y pico. ¿Qué haríamos entonces? Bueno, con otra simple regla aritmética, decir, bueno, no vamos a descontar solo la deuda FLA, la deuda comunidad autónoma con el Estado, sino la deuda en general, que es lo que plantea ese acuerdo y que yo estoy interpretando a mi manera, ¿eh? Ojo, no estoy aquí sentando cátedra de ninguna manera, estoy interpretándolo a mi manera y con un simple ejercicio aritmético. Ahí me sale una cifra mayor, claro. Me salen 57.000 millones de euros que habría que perdonar de deuda a las comunidades autónomas. Ya he dicho que no se puede perdonar lo que es deuda con terceros, con bancos, básicamente. Hay 3 comunidades autónomas que no tienen deuda con el Estado. País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid. A esas habría que buscar otro mecanismo, a través de transferencias, o a través, en el caso de las forales, de un menor cupo o una menor aportación. Cupo y aportación que ya son bajísimos. Estaríamos dándole otro capítulo adicional al cuento, si hacemos eso. En ese caso, 57.000 millones menos tampoco sería suficiente. Estaríamos hablando de un promedio del 18% de deuda respecto a PIB. Sigue muy por encima del 13%. En definitiva, podemos seguir haciendo números, pero lo que se ha planteado es una quiebra en lo que hasta ahora veníamos defendiendo los expertos, al menos una gran mayoría, que es que quitas no. Pero repito, si hay que hacerlas, y todo indica que el camino va por ahí, tendremos que tener una posición sensata, una posición que se articule, igual que el conjunto del sistema de financiación, en torno a algún criterio objetivo. En el acuerdo se dice uno, que es el impacto de la crisis de 2008-2014, impacto diferencial entre comunidades autónomas. Pero claro, aquí ya entramos con las dificultades técnicas. Tenemos que calcular el déficit estructural, la brecha de producción, el llamado output gap. Tenemos que calcularlo para cada una de las comunidades autónomas y de ahí concluir que a unas les ha impactado más la crisis que a otra y por tanto merecen que se les condone más deuda que a otras. De ahí puede salir cualquier cosa. Yo lo único que he hecho es aritmética simple de sumar y restar. Pero si hacemos esos cálculos que son complejísimos, sospecho que vamos a escribir un resultado que luego vestiremos técnicamente, como por otra parte se ha hecho casi siempre en la financiación autonómica. En fin, que no es fácil ni el sistema propiamente dicho, ni este asunto de las quitas. Pero también es cierto que las reglas europeas están en revisión. Yo, por pura prudencia, esperaría a ver cómo se concretan del todo y entonces ya sí, internamente, acometer este debate, para el que no tenemos prisa. Este es un aspecto también importante, el tema de la deuda me refiero. A lo mejor otros tienen prisa, desde luego aquí no. Yo me quedaría con este último mensaje. Nada más que, Ramón, agradecerte la generosidad. Muchas gracias, Roberto. Esta segunda parte la seguí un poco menos bien. Hay demasiados números. Sí, pero hacemos lo que habitualmente se hace en esta casa, que si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, pues encantados. Me imagino que los ponentes lo estarán y yo también. Así que si alguien se anima a decir algo. Señor consejero. Bueno, muchas gracias por la exposición y por además la temática que está de moda y es imprescindible para Asturias poder abordar esa reforma de la financiación, pero aprovechando, tienen que entender también que mi responsabilidad política ahora mismo me impide, o tengo que ser especialmente prudente, no puedo hablar como un técnico porque
la responsabilidad me lo impide, pero sí me gustaría aclarar que en cuanto al fondo transitorio, como bien decías, si el fondo transitorio hacemos que vaya a la media gira, la media se mueve, la media se escapa. Y al final la solución ¿cuál es? Es ir a habitante, es ir a un sistema de ordinalidad. Por tanto, desde Asturias seguimos reivindicando el coste efectivo de los servicios públicos fundamentales, y ese fondo transitorio ¿de dónde saldría? Saldría de recursos del Estado. Por tanto, en la reforma de la financiación, si seguimos descentralizando capacidad normativa en materia de impuestos, las comunidades autónomas estamos gestionando servicios públicos fundamentales y tenemos la obligación, el Estado tiene la obligación de que esos servicios públicos fundamentales los ciudadanos los reciban en términos de igualdad. Sin embargo, si tenemos que financiarlos, las comunidades autónomas, a través de capacidad normativa de los impuestos, la asimetría se vuelve, como decía el profesor, se vuelve totalmente de hecho. Es decir, en Asturias tenemos que financiar con el sistema de la recaudación normativa. Estamos financiando servicios públicos fundamentales para darlos en términos de equidad con nuestra capacidad impositiva. Mientras que hay otros territorios que no, los más ricos. Por tanto, nos vamos siempre a cada vez más desigualdad territorial y que desde Asturias tengamos que soportar una responsabilidad que entendemos desde el Estado. Por tanto, creo que hay que seguir dotando a las comunidades autónomas de más ingresos sin romper la solidaridad, es decir, sin romper la capacidad de ingreso del Estado. Creo que es ahí donde debe estar la clave de bóveda, o sea, no ya tanta descentralización impositiva, mantener la capacidad de ingreso del Estado y que el sistema se garantice a través de fondos de compensación, fondos de redistribución que distribuye el Estado a las comunidades autónomas. Sí, bueno, yo soy consciente de la hora y demás circunstancias, pero brevemente yo creo que yo coincido en buena parte con lo que dice el consejero y diría más. En España estamos, yo creo, padeciendo un pecado original, que es que en muchos sitios implícitamente es cualquier cosa que vuelva al Estado es volver al antiguo Estado centralista y casi a la dictadura franquista. Es decir, yo creo que llevamos muy poco tiempo en el juego del federalismo. Y yo creo que la cesión impositiva de la autonomía es un ingrediente de la descentralización, pero no el único. Yo diría más, probablemente para comunidades como Asturias, es decir, mire, no solamente tiene que ser las transferencias las que lo cubran. Y yo diría más, es decir, miremos el caso de Estados Unidos. Para nosotros es muy extraño. Es decir, en Estados Unidos ha habido competencias que ha habido periodos que el gobierno federal, en la crisis del 29, después de la Guerra Mundial, creció mucho, o sea, las competencias han ido en una u otra dirección. Y desde luego se usa algo que aquí es tabú, que es transferencias condicionadas. Por ejemplo, a mí me gustaría, sería mi opción, personalmente como ciudadano, decir, mire, ¿por qué no empezamos diciendo, de los grandes capítulos de gasto, cuáles son prioritarios? Uno de ellos, indudablemente, sanidad. Todos aspiramos a llegar a una edad mayor y en mejores condiciones de vida, y hay nuevas tecnologías médicas, son costosas. Veamos cuánto cuesta eso. Claro, si hay estas diferencias de renta per cápita, hagamos una transferencia pero condicionada. Por ejemplo, a mí me sigue pasmando, seguramente pues tengo una vena jacobina que me debe aumentar con la edad, es decir, no tenemos todavía una historia médica uniforme en todo el país. Si yo voy a una playa de Murcia y me caigo, nadie sabe qué patologías tengo. Es decir, mire, yo doy dinero para sanidad y doy dinero condicionado y quiero saber que sea para sanidad. Y quiero saber además si este tipo de patología aquí se está costando esto y lo otro. Y esto en España es un tabú, pero yo creo que es una parte esencial. Es decir, porque diferencias de capacidad fiscal y de necesidad fiscal las hay. Y no se pueden limar, y si dejamos eso de lado, el principio de solidaridad y la redistribución interior acaba tocando de una manera muy fuerte. Yo lo creo, pero vamos, yo creo que es una reflexión importante y iría más allá. ¿Y por qué no hay transferencias condicionadas?
Pero No, yo no voy a añadir nada. Lo he dicho antes, sobre el fondo transitorio yo tengo muchas dudas. Y lo he dicho por dos motivos. Uno, porque efectivamente, por simple aritmética, la media se mueve, otro seguiría estando por debajo, por lo tanto eso nunca acaba, ¿no? Y porque es lógico y natural, de nuevo la economía política, que al que no le dan, dice, bueno, yo estoy por encima, pero solo un poco, dame un poco, no me des 80, pero dame 40. Es decir, eso es un debate eterno, ¿no? Vayamos a una reforma del sistema, una reforma en profundidad, y añado, si es que es necesaria, porque a lo mejor no es tan necesaria como desde algunos foros se dice. Este es un tema interesante. Sí, una revisión. Eso lo obliga la ley, pero además, lógicamente, todo sistema hay que revisarlo. Este es de 2009, se elaboró con unas bases y unas proyecciones económicas que, lógicamente, han quedado desbordadas, pero eso es un ajuste, una revisión técnica. No hay por qué demoler el sistema actual. El sistema actual ha resistido una pandemia y una crisis de deuda importante, con todos los fallos, pero es que cualquier otro sistema hubiese comprometido las finanzas autonómicas. Entonces, a lo mejor no es tan malo, no seamos tampoco tan pesimistas. Y desde luego, desde el punto de vista de Asturias, el statu quo nos viene bien. Nos viene bien. Es decir, no sé si cualquier reforma nos dejaría peor parados. Ojalá no, Vamos, yo hago votos por ello y confío en que la negociación sea buena para todos. Porque si es para todos, también lo será para el Principado de Asturias. Yo me veo obligado a matizar. Yo creo que el sistema de financiación autonómico, más o menos tácitamente, incluye esa cláusula incremental asegurada, ¿no? De que nadie va a volver para casa. Por supuesto. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que es necesario abordarlo y que Asturias está bien parada. Vuelvo a repetir la reflexión de antes. Nosotros sentimos desde Asturias que estamos haciendo, dentro de la parte que debería corresponder a nuestra autonomía fiscal para poder desarrollar nuestras propias políticas, tenemos que estar utilizando ese dinero para cumplir con los servicios públicos fundamentales que entendemos que son responsabilidad del Estado. Y desde ese punto de vista sí entendemos que Asturias también está infrafinanciada y necesita más recursos para poder ejercer sus competencias con autonomía. Por tanto, sí que creemos que es necesario esa financiación autonómica y que a lo mejor cuando terminemos de reformar, si alguna vez logramos terminarlo y sea yo o a quien le toque, pues que a lo mejor otras comunidades autónomas hayan mejorado su posición proporcionalmente más que Asturias. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Eso no puede suponer un perjuicio, ni puede suponer que Asturias ha perdido. Lo importante es que Asturias tenga los recursos necesarios para sus competencias, independientemente de que otras salgan mejor paradas de esa negociación. Estamos de acuerdo, consejero. De hecho, es decir, ¿qué queremos? ¿Una tarta más grande o un pedazo más grande de una tarta más pequeña? No, yo quiero tarta grande. Claro, es decir, quiero más recursos en términos absolutos. Eso yo creo que cualquier consejero de Hacienda lo suscribiría. Ahora, es que el otro gana un 10% y yo solo un 8%. Vamos a ver, habéis ganado los dos. Aquí el relato también es importante. Habéis ganado los dos. El otro ganó más porque también salía de más abajo. Bueno, ahí no nos metemos. Claro, seamos sensatos. Lo que importa es tener más recursos. Los recursos se miden en euros. Luego lo relativo hay que medirlo. Pero cuidado, es decir, porque que salga la ecuación de todo, que ganen todos, en términos absolutos y relativos, yo creo que hasta matemáticamente es imposible. No lo sé. Salvo una inyección de recursos. Al hilo de esta discusión quería introducir un elemento nuevo. Si hablamos no solo de financiación para mayores, sino de política para mayores también, porque creo que en gran parte, y lo que se filtra a la prensa es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y las revisiones del sistema son una reunión de consejeros para repartirse el dinero, que tienen de eso y de otras cosas. Pero yo creo que si queremos hacer un país que avance, que sea más moderno y que sea más progresista de verdad, habría que preguntarse otras cosas que no nos preguntamos nunca. A mí me llamó la atención hace muchos años en el Ministerio de Hacienda, que una persona que era interventor general entonces me dijo: es que la misión de los inspectores es muy sencilla, porque van a los contribuyentes que tienen menos información, están con una posición de debilidad. Y yo lo que me pregunto es, una parte de la autonomía es pedir más dinero y otra cosa es decirnos qué se hace con él. Y ya que tenemos al síndico mayor y otras personas en la sindicatura, yo creo que sería un buen momento, abrir las ventanas y que entrara alguien en el presupuesto. Porque nuestro presupuesto es como el de Chegaray. Ustedes miran el presupuesto y dice: el Ministerio de Fomento tenía 3.000 millones, tiene 3.500, hay más.
Digo, ¿hay más o hay menos? Por ejemplo, no me digan capítulos presupuestarios y consejerías. Hagamos la pregunta. Y esa tenemos que hacerla a los ciudadanos cuando nos quejamos ordenadamente en los servicios de atención al cliente. Y deberían hacer los responsables políticos y las sindicaturas, es decir, no me diga usted el dinero, dígame un ingeniero industrial cuánto cuesta en Gijón y en Mataró y en La Coruña y por qué unos sitios valen más y menos. Y cuénteme una prótesis de cadera cuánto vale en todos los sitios. Y cuando me diga eso, empezaré a enterarme de para qué se usa mi dinero. Y podremos hacer algo de mejora. Porque discutir por consejería y por capítulos presupuestarios no es contar nada, es ocultarlo. Entonces yo creo que esa es una parte esencial del asunto. No cuánto dinero hay, sino qué se hace con ese dinero. El sistema de financiación debería de incluir un sistema afinado de presupuestos por objetivos. Para todo no, pero no hace falta para todo. Con que lo tengamos para sanidad, para educación, para servicios sociales y para alguna otra competencia, tenemos el tema resuelto. Y eso es dejarlos de capítulos presupuestarios, no digo abolirlos, pero es que eso hace 200 años que sabemos hacerlo. Eso sabemos hacerlo muy bien. Deberíamos discutir otras cosas que a veces son un poco difíciles, pero habría que discutirlas. Por ejemplo, si uno mira, dice, en España hay superpuertos en todas partes. Hay uno en Bilbao, y hay en La Coruña, y hay en el Ferrol, y hay en Gijón. Es decir, hacen falta tantos superpuertos. Es decir, si ustedes se fijan, tenemos un sistema de control presupuestario que el que intenta comprar tóner, que se agarre los machos. Es decir, bueno, yo me quiero ir a un congreso y tengo que pedir 3 ofertas de agencias de viajes. Y coño, estamos hablando de un billete de avión. Pero somos capaces de hacer una Zalia, un superpuerto, y gastar 500 o 1000 millones y quedarnos tranquilísimos. Y de eso no responde nadie, ¿eh? Entonces yo creo que en la financiación para mayores están los servicios públicos para mayores. Pero hace mucho tiempo que seguimos con los pantalones cortos y en minoría de edad, ¿eh? Entonces yo creo que bueno sería que habláramos, pero por favor, un poco en serio, ¿eh? Pues fíjense que la financiación es una parte. Yo suscribo lo que decía el consejero, digo, pero me gustaría ir a todos los hospitales y saber por qué hay problemas de contratación o de formación, o cuánto cuesta cada patología, o qué es lo que pasa allí. Y ahí sí que daríamos un paso adelante. Pero claro, ese parece que nos cuesta un poco, ¿eh? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, una discusión muy animada, unas exposiciones fantásticas. Y informarles que el próximo miércoles 21 de febrero, la próxima semana, a la misma hora y en este mismo lugar, María Cadaval San Pedro, profesora de Economía Aplicada de Santiago de Compostela, de la Universidad de Santiago, dará la conferencia Alianzas y Consensos en el Camino, de Asturias a la Declaración de Santiago y más allá. Así que, sin más que decir, levantamos la sesión. Muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima semana.